Hay tres categorías y debemos de saber en esta noche dónde es que nos encontramos para lograr avanzar. Quisiera que para comenzar el mensaje podamos ver la primer pregunta que Dios le hizo al hombre. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 9. Es la primera pregunta que Dios estableció con el ser humano. Y ahí en sus Biblias podrán ver que dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Es la pregunta con la cual empezaremos nuestro estudio esta noche. ¿Dónde estás tú? Solamente hay tres tipos de personas. ¿Dónde estamos? Regresamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Quiero que lo veas, te daré brevemente el mensaje, después el bosquejo, después te lo explico. Versículo 14 dice: pero el hombre, si ves en tu Biblia lo que sigue a continuación, natural. La primera persona que puede ser es un hombre natural o normal o cotidiano. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué de malo con ser natural? Lo estudiaremos. El segundo hombre, versículo 15, dice: en cambio él, espiritual. El segundo hombre es el hombre espiritual. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Tercero, carnal. Solamente podremos entrar en una de estas tres categorías. El hombre hace muchos grupos. El hombre divide conforme a los estudios que tiene, conforme a la clase social que tiene, pero Dios solamente del cielo ve tres grupos. ¿Dónde estamos esta noche? Espero, hermanos, que después del mensaje todos y cada uno de nosotros logremos decir: no estoy donde debería estar. Sin embargo, y por la gracia de Dios, tampoco estoy donde estaba antes. Y esta debe ser una continua meta en la vida de un cristiano. Y hermanos, nadie ya lo ha alcanzado. Qué mejor testimonio que el del apóstol Pablo al decirnos ahí en Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Si el mejor cristiano del Nuevo Testamento no lo había ya alcanzado, hermano, me atrevo a decir que ninguno de nosotros ya lo ha alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo no hablaba como alguien que ya lo alcanzó, pero sí alguien a quien Dios le había dado crecimiento en su vida. Y es nuestra meta, hermanos. Punto número 1. Primeramente estudiemos el hombre natural. El hombre natural, hermanos, de acuerdo a la Biblia, es imposible que pueda crecer. Imposible que pueda crecer. Ejemplo, cuando tratas de hablarle a un inconverso de la Biblia y tratas de explicarle, hermano, sea la creación, sea cualquier doctrina de la Biblia, y tú dices, pero ¿por qué no entiendes si es tan claro? Mira, aquí está el versículo. Es imposible que un hombre natural comprenda las cosas espirituales. Así hablen por horas, no podrá entenderlo, hermanos. 1 Corintios 2:14, mira lo que dice, hermanos. Poquito para atrás, 1 Corintios 2:14 dice, usa tu Biblia, hermano: pero el hombre natural no percibe. Ese versículo en inglés es receive not. No recibe, no acepta. Entonces, el hombre natural no acepta ni recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y luego fíjate lo que le añade la Biblia: porque para él son locura. Y fíjate lo que dice a continuación: y no las puede entender. La misma Biblia dice, un hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Y termina diciendo, porque se han de discernir espiritualmente. Incluso, hermanos, existen personas que puedan decir, me gustan los himnos que cantan. O como una vez alguien nos dijo, ¿verdad? Está muy bueno su karaoke, ¿verdad? Por las pantallas que se proyectan los himnos.
Incluso alguien pudiera decir, me gustan los himnos, me gusta el mensaje, el lugar está bonito, pero no le dan la bienvenida al Espíritu de Dios en su vida y es imposible que entiendan las cosas de Dios. El primer hombre es el hombre natural. Mira lo que dice Efesios 2:3, hermano. Efesios capítulo 2, aquel glorioso pasaje que nos salva de la salvación por fe y gracia. Comienza diciendo el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y ojo lo que sigue, y éramos por naturaleza, hermanos, el hombre natural. Ahora, el hombre natural, por naturaleza somos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Una persona sin Cristo verdaderamente está bajo la ira de Dios, hermanos, y es un hijo de la ira. Nunca podrán comprender la vida cristiana. Es imposible que un hombre inconverso entienda por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Es lo que Pablo nos empieza a decir en esta carta. Primeramente está el hombre natural. Ahora, ¿cómo lo describe toda la Biblia? Vayamos a Judas, solamente tiene un capítulo, versículo 19, casi al final de sus Biblias. Judas, versículo 19. Fíjate cómo lo dice este libro. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, ojo con lo que está a continuación, que no tienen al Espíritu. El primer hombre es el hombre natural. Ese hombre natural está bajo la ira, no puede entender las cosas de Dios y no tienen al Espíritu, hermanos. El Espíritu Santo no habita en su corazón. Por eso no puede haber discernimiento en esa persona. Es por eso que Jesucristo le dijo a Nicodemo, aunque era un hombre religioso, era un hombre natural. Y le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Me gusta esta frase, el que nace dos veces morirá una vez, pero el que solo nace una vez morirá dos veces. Y gracias a Dios que tú y yo ya nacimos dos veces y solamente tendremos una muerte, hermanos. Ojo, es el Espíritu Santo que nos ayuda y habla nuestra mente para poder vivir en el Espíritu. Entonces, si una persona está muerta espiritualmente, no puede entender, es imposible. Regresamos a 1 Corintios 2:14, miren lo que dice el texto. Y véalo ahí en tu Biblia, hermano. 1 Corintios 2:14. Nos dice la Escritura, pero el hombre, ahí está, natural, un hombre sin Cristo, no percibe, y también significa no recibe, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Fíjate lo que dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ves que la Biblia dice, no las puede entender? ¿Cómo es posible? ¿Por qué se congregan? ¿Por qué se congregan en la mañana y por qué se congregan en la noche? ¿Por qué van el miércoles a la oración? ¿Por qué son fieles en sus ofrendas? ¿Por qué en la invitación se ponen de rodillas? ¿Por qué salen a ganar almas? Incluso ahorita, ¿por qué siguen viendo un teléfono, escuchando a alguien hablarles de la palabra de Dios? Para ellos son locura. ¿Por qué? Es hombre natural. Es imposible que entienda. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Porque está muerto espiritualmente. Miremos otro ejemplo, hermanos. Vayamos a Juan 8:47. Juan 8:47 dice la Escritura, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Si tú y yo somos de Dios, hermanos, nosotros amamos la Biblia. Nosotros amamos estudiar la Biblia y amamos escuchar la Biblia siendo predicada bíblicamente, hermanos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ojo a continuación. Por esto no las oís vosotros. ¿Qué texto, hermanos? Y fíjate lo que dice al final. Porque no sois de Dios. Esta idea de todos somos de Dios. Fuimos creados de Dios. Pero otra cosa es tener a Dios. Hermanos, para algunos
escuchar una predicación es como rociar agua en una piedra. No van a entender, hermano. No te sorprendas porque aquí lo dice el texto. Es como si tú regañas a un ciego por no ver. ¿Por qué te digo todo esto? Para que tengas paciencia con tus familiares, hermano. Yo sé que muchos hermanos, tal vez en estos días le dices, bueno, ahí está Éxodo 20, ¿qué no ves? No te hagas imagen y mira ese monigote que tienes ahí de 1 metro. Hermano, no te puede entender. Tú no puedes guiarlos, hermano. Tú tienes que guiarlos a Cristo. Porque el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Entonces tu preocupación no debe ser nada más que darle el Evangelio, porque no vas a ser tú ni yo quien haga la obra, sino va a ser Dios quien haga la obra en sus vidas. Pero tienen que tener el Espíritu, hermanos. Por eso no les metas bibliazos, sino llévalos a los pies de Cristo, y será Cristo quien les abra el entendimiento. Esto es con el hombre natural. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No puede comprender, hermanos, absolutamente nada. Solo pueden entender lo terrenal. Vela por su salvación, hermanos, primeramente. El hombre natural se mueve más por la sabiduría humana y un cristiano no puede y no debe fundar su fe, hermanos, sobre sabiduría humana, sino sobre Cristo. Y fue lo que Pablo está hablando en esta carta. Regresamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Me encantan estos pasajes, hermanos. Leeré el versículo 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, ojo con el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, hermanos. Nuestra fe debe estar edificada en el poder de Dios y en su palabra. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. El hombre natural busca la sabiduría de este siglo. Y dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde los siglos para nuestra gloria. Regresamos a 1 Corintios 1:20 y mira la pregunta que hace Pablo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El natural busca sabiduría, hermanos, pero ¿qué fue lo que escogió Dios? Siguiente versículo me encanta. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, fíjate lo que dice a continuación. ¿Agradó a quién? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, hermanos. Dios escogió la locura de la predicación para salvar al creyente. Amén, hermanos. Nosotros nos gozamos al escuchar su palabra, pero el hombre natural es imposible que lo comprenda. Y sigue hablando sobre esta sabiduría humana, hermanos, y ojo con lo que sigue. 1 Corintios 2:7, mira lo que está diciendo Pablo en esta carta. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Las mentes pensantes de aquel siglo tomaron concilio para crucificar a Cristo. Y es lo que Pablo le está refutando. Y eso es lo que busca el hombre natural, hermanos, y no busca las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo comprender a Dios y su obra? Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Qué dice a continuación?
por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El hombre natural nunca podrá entender lo que enseña este libro. Imposible. Y no importa el doctorado que pueda tener humanamente. Si no ha nacido de nuevo, no puede comprender este glorioso mensaje, hermanos. Necesita ser salvo. Una vez alguien dijo: sí, yo sé de Dios. No, es que no entiendes. No es saber de Dios, es tener a Dios. Puedes saber todo sobre el pan y morirte de hambre, porque no es que sepas del pan, es que te lo comas, hermano. Es que tengas a Cristo. Puedes saber 2, 3 cosas, pero ¿tienes a Cristo? Pablo aborda al decir: el primer ser humano es el hombre natural, que no puede entender las cosas que son del Espíritu. Debes tener a Dios. Segundo hombre, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1, dice la Escritura: de manera que yo, hermanos, ojo con la Biblia, no pude hablarlos como espirituales, sino como a... Se introduce el segundo individuo, y es el cristiano carnal. Sino como a carnales, y luego nos especifica cómo es un cristiano carnal: como niño en Cristo. Ahora, tal vez es que alguien ya es salvo, pero nunca ha crecido espiritualmente, y alguien diría: ¿qué de malo tiene ese cristiano? Si ya conoce a Cristo, va a ir al cielo el día de su muerte. Bueno, primeramente tardarás en crecer, porque la Biblia le llama niño en Cristo. Nada de malo en ser bebé en Cristo. Lo malo es quedarte bebé y nunca crecer, hermano. Existen personas que ya deberían de estar más involucrados en la obra de Dios, pero son niños en Cristo. Quedarte carnal no es una opción, es una tragedia. Tenemos todos los recursos, hermanos, en este libro para crecer espiritualmente y conocer más a nuestro Salvador. Versículo 2, tiene una dieta muy especial, mira lo que dice, y empieza a describir el cristiano carnal. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Tienen una dieta muy especial, hermanos, solo leche. Pastor, deme una cucharita de sermón, no me alce la voz, no me hable del pecado, no mencione el infierno, no alce la voz porque el pastor estaba muy enojado. No, eres un carnal. Una cucharita de sermón, un mensaje fuerte y confrontante. ¡Ay, qué duro! No. Cristianismo carnal, hermanos. Un nuevo creyente, cuando predicas un mensaje, ¿sabes qué te dice? Gracias, necesitaba eso, hermanos. Cristiano saludable, hermanos. El carnal, su sello distintivo es que se enoja o se sale de la publicación, ¿verdad? No estoy viendo, no sé quién está o no. Pero el cristiano tiene 3 etapas, hermanos. Ojo con esto porque es muy importante. Las 3 etapas de un cristiano es: número 1, cuando depende totalmente. Y esto es normal, hermanos. Un bebé no puede comer solo. Depende de alguien más y le tienes que dar de comer. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, hermano, uno, si Dios te ha puesto en una ruta, si Dios te ha permitido dar su palabra, hermano, tú tienes que alimentarlo. Primer punto. Cuando dependes totalmente de que alguien te dé de comer. Punto número 2. Cuando el niño ya come solo. Hermano, es tiempo de aprender a comer solos. Nuestro devocional, nuestro caminar con Dios. Tú tienes que aprender a partir y a comer, hermanos, este pan de vida. Punto número 3. Cuando le puedes dar de comer a otros. Eso es un cristiano espiritual, hermano. Cuando ya no solo dependes del alimento, sino que ya tú te sabes alimentar y aparte Dios te da la gracia para que alimentes a otro.
Cuando Dios, hermanos, te permite que tengas una ruta, hermano, y sirvas a esa gente, que tengas un ministerio, que alguien te pida un consejo y no le digas yo creo, eso no vale nada. Debes decirle Dios dice esto y Dios te usará de una manera muy eficaz, hermano. Cuando ya sirves bajo tu iglesia local. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 12, tremendo versículo. Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice la escritura: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, ojo hermanos, que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Dios nos dé cristianos, hermanos, que comprendan su doctrina, que comprendan, hermanos, lo esencial como la salvación, la seguridad de salvación. Vamos, me sorprende que a veces le pregunto a alguien, ¿estaré 100% seguro de ir al cielo? Pues como el 95%. Hermanos, no. De cierto os digo, dice mi Biblia, hermanos. Tenemos que saber nuestra Biblia. No solo debemos vivir del mensaje del domingo, ya debes alimentarte en tu devocional diario. Y después pídele a Dios, Señor, úsame para hacer de bendición a alguien más. Permíteme servir en tu obra. Tercer error de este cristiano carnal, regresamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Primeramente, solo quiere leche, no es capaz de la carne. Versículo 3, 1 Corintios 3, 3. Fíjate lo que Pablo dice, hermanos, porque aún sois carnales. Ahora, ¿cómo se sabe cuando un cristiano es carnal? A continuación, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, fíjate lo que dice a continuación, ¿no sois carnales y andas como hombres? ¿Sabes cuál es el sello distintivo de un cristiano carnal? Estas tres cosas que están escritas en la escritura, hermanos. ¿Sabes quién causa divisiones en una iglesia, hermano? No es un borracho, sino es un carnal que dice saber un poco. No me saludaron, ay, no me aman, están muy lastimados, son bebés. Siempre se quejan, siempre lloran, bebés en Cristo. Cuando debemos y somos llamados a ser soldados para sufrir penalidades como buen soldados de Jesucristo, mis hermanos. ¿Que no todo obra para bien? Un cristiano maduro lo entiende. Un cristiano inmaduro llora y se queja. El carnal nunca crece, no recibe un mensaje fuerte, solo leche. Siempre llora, siempre se queja y trae divisiones. Ojo, el hombre natural, el crecimiento es imposible. El hombre carnal, el crecimiento es posible. Pero para el hombre espiritual, el crecimiento es cotidiano y continuo. ¿En cuál estamos esta noche, hermanos? Solo hay tres tipos de personas, de acuerdo a la Biblia. ¿Cómo saber la diferencia, pastor? Por sus frutos los conoceréis. Vayamos a 1 Corintios 2:11. Fíjate lo que dice la escritura. Comienza al decir: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y vosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primeramente ya recibió el Espíritu Santo, tiene un discernimiento espiritual. Versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, y dice, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. El hombre espiritual tiene discernimiento espiritual. Estudias la Biblia y Dios te da discernimiento.
Estudias la Biblia, hermanos, y al igual que el salmista en el Salmo 119 dirás: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El hombre espiritual crece en gracia y conocimiento de Dios. El hombre espiritual no está satisfecho con lo que ha hecho por Dios, quiere hacer más para Dios, no está satisfecho con lo que conoce de Dios, quiere conocer más a aquel que dio su vida por él. La Escritura dice, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahora, no estoy diciendo que al ser una persona espiritual lo vas a entender todo, pero sí comprenderás mucho más. No comprenderemos todo, hermanos, porque ¿dónde dejaríamos el texto de Deuteronomio 29:29 que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios? Sin embargo, después dice: mas las reveladas son para nosotros. Nadie lo sabrá todo, pero sí crecerás y será tu deseo más grande siempre seguir creciendo. No solo en conocimiento, también en servicio, hermanos. Y terminemos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. ¿Qué escogió Dios, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere usar? Y estos versículos deberían de ser de gran ánimo para nosotros. 1 Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. En una ocasión había preguntado, ¿verdad? Levante su mano, ¿quién cree que Dios lo escogió? Y todos levantaron la mano. Le dije: ahora vamos a leer el texto otra vez. Lo necio del mundo escogió Dios. Es por eso que no podemos jactarnos en nosotros, hermanos. Él escogió lo necio. Él escogió lo vil para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y al final dice el 31, para que, como está escrito, el que se gloría. No podemos gloriarnos en nosotros ni un segundo, hermanos. El que se gloría, gloríese en el Señor, hermanos. Gracias a Dios por eso. Yo prefiero aprender sobre un hombre que tiene un fuego por Dios que por un intelectual que se burla de las cosas de Dios. Dios toma personas ordinarias y les da sabiduría celestial. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Algunos nos dirán locos, no los juzgues. Son naturales. No puedes juzgar a un ciego por no ver. No puedes, hermano. Es imposible que comprendan las cosas que son del Espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. Cuando alguien diga: bueno, ¿y por qué quieres que tus hijos estén en las cosas de Dios? Hombre, mira, están jóvenes, que hagan lo que quieran. Hermano, no entienden. Pero tú sí entiendes lo que dice este libro, mi hermano. Y si a Dios verás, hermanos, y todo hombre mentiroso. Algunos te llamarán fanático, algunos tal vez que tuvieron ahí una pequeña convivio y tal vez se quedaron en el hogar un tiempo y tal vez están escuchando el mensaje y bueno, ¿qué no tuviste con el mensaje de la mañana? Nuestra respuesta es: no tuvimos suficiente. Queremos, háblame más de Cristo. Queremos más de Cristo, hermanos. Ya menos locos está bien, ¿no? Ya menos fanáticos, no hay ningún problema. Mi Biblia les llama naturales, sin discernimiento espiritual. No entienden, hermanos. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo ya no entramos en la corriente de este mundo. Pensamos diferente y como aquella persona que una vez dijo: ¿verdad? Ya no vais a la iglesia porque te lavan el cerebro. Gloria a Dios, hermano, porque estaba bastante puerco, hermanos. Estaba bastante sucio. Esa palabra es hebrea, hermanos, Y sin embargo, hermanos, sigue estando sucia. Pero cada vez que nos acercamos más a Cristo,
Que Cristo nos pueda limpiar un poco más, hermanos, cada vez. Y por eso es que necesitamos y seguimos necesitando de Él, hermanos. Conclusión. Si hay alguien que está escuchando este mensaje que es un hombre natural, tal vez te guste un himno, tal vez digas el mensaje me trae paz, pero no has recibido el Espíritu Santo. Tú debes recibir al Señor como tu Salvador. Jesucristo murió por tus pecados en la cruz, para que solamente tú voltees a Él y le digas: yo solo no me puedo salvar, pero reconozco que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en ti. Esa es la solución para el hombre natural. Si eres un cristiano carnal, debemos arrepentirnos y pedirle ayuda al Señor, que nos ayude a crecer espiritualmente y a ser un cristiano espiritual. Por sus frutos los conoceréis. El carnal es sensual y divisorio. Y número 3, cristiano espiritual. Ese cristiano espiritual, hermanos, ama a Dios, ama leer su palabra cada día, ora, aunque tiene fallas, hermanos, se levanta y siempre quiere hacer lo recto a los ojos de Dios. Y lo único visible es que le sirve. Está involucrado de alguna manera para hacer algo, hermanos, para su Salvador. ¿Estás involucrado en algún ministerio, hermano? Dios nos guarde, y aunque ahorita no se puede, sí le puedes decir a Dios en oración: Señor, yo quiero ser un cristiano espiritual. Cuando se acabe toda esta contingencia, yo quiero servirte. Quiero formar parte de una ruta, quiero ganar almas, quiero involucrarme en tu obra, quiero meterme al coro, a la orquesta. Quiero servirte, Señor, y quiero conocerte más. Y espero, hermanos, que este sea el deseo de todos y cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mientras el piano comienza a tocar, hermanos, solamente hay 3 tipos de personas. El hombre natural es imposible que entienda las cosas que son del Espíritu. Debes de aceptar a Cristo. Os es necesario nacer de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo, aunque era un hombre religioso, era un hombre perdido. Tú necesitas poner tu fe en el Señor, aceptar su sacrificio en la cruz, y vendrás a ser una nueva criatura. Para el cristiano carnal, ¿por qué no ahí inclinamos nuestro rostro y le decimos: Padre, perdón? Perdón por ser un cristiano carnal, perdón por no leer tu Biblia, perdón por no orar, perdón por no testificar, perdón por no involucrarme, perdón por no apoyar tu obra. Perdón, Señor, por ser un cristiano carnal. Y si eres un cristiano espiritual, hermano, gracias a Dios por tu vida. Sin embargo, un cristiano que es espiritual siempre va a seguir buscando crecer. Pablo dijo: no pretendo haberlo ya alcanzado. Y si él no lo alcanzó, hermanos, yo sé que yo no lo he alcanzado. Estoy muy lejos, hermano. Sin embargo, sí es nuestra meta y debe ser nuestra meta cada día, a fin de conocerle, estudiar, hermanos, amar, servir al Señor. ¿Por qué no decirle a Dios: Señor, yo quiero servirte al regresar? Quiero regresar con un corazón distinto y quiero involucrarme en algún ministerio. Quiero hacer algo para ti, Señor. Es tiempo de crecer, hermanos. Crezcamos en gracia y conocimiento del Señor. Yo sé que no somos lo que debemos ser, pero por su gracia tampoco somos lo que éramos antes. No seamos niños espirituales. Crezcamos. No importa dónde te encuentres hoy, lo importante es que todos podemos y debemos crecer. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y gracias, Señor, que nos muestras que solo hay 3 tipos de personas. Oh Padre, yo te pido que le des la salvación a aquel que no te conoce. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros a crecer espiritualmente. No queremos, Señor, que cuando voltees del cielo nos veas como niños en la fe. Queremos crecer en conocimiento y gracia, Señor. Queremos hacerlo agradable delante de tus ojos. Danos esa gracia, Señor, para ser cristianos más espirituales. En el nombre de Cristo te lo pedimos.